Hola, bienvenidos a Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura. Y bueno, el día de hoy estamos aquí, como ya saben, disfrutando, compartiendo la lectura, la literatura, esos libros que nos han emocionado. Y bueno, acaba de, más bien esta fecha que fue 24 de agosto, donde de alguna manera se festeja al lector, o más bien se reconoce como su día, ¿no? Aunque bueno, el lector, pues todos los días son días de lector, pero bueno, la fecha especial sobre este día, y bueno, ya saben cómo se pone en las redes sociales, todos son lectores, ¿no? Y bueno, pero lo que venimos a hablar aquí el día de hoy es sobre Jorge Luis Borges, porque justamente un 24 de agosto se conmemora, se recuerda un año más de su natalicio, de su nacimiento, y por eso en esta ocasión quiero hablar de Borges. En este canal, los que lo siguen, pues bueno, ya han visto que he grabado varios videos sobre Borges, porque bueno, el escritor que más leo, el que más releo, el que más me emociona, ¿no? Dentro de varios, pero yo creo que para mí, de forma muy personal, Borges es mi escritor primero, ¿no? Y bueno, este día vamos a hablar un poco de su obra, sobre todo, como ven en el título del video, de un libro que yo desconocía, pero que cuando por fin lo tuve en físico, ahorita voy a abundar sobre esto, de verdad me deslumbró. Es un libro deslumbrante y revelador. Y bueno, acomódense porque, como ya saben ustedes, estos videos a veces se extienden. Saludos desde esta calurosa entidad al sur de México. Bueno, permítame, váyanse por un café. Y bueno, voy a partir este video, esta reflexión, este comentario sobre una cuestión que yo me hice y que tal vez algunos de ustedes se hayan hecho. Es que muchas veces, cuando se admira a un escritor, en el caso concreto de Jorge Luis Borges, pues bueno, uno tiende a la repetición. Es decir, ¿qué más puedo yo decir de Jorge Luis Borges que no se haya dicho previamente? Y a esto viene la pregunta, que es, ¿cuántos libros se han escrito sobre la obra de Borges? ¿No? Porque bueno, hay algunas biografías, los libros de Borges que ya conocemos, pero libros sobre Jorge Luis Borges, ¿cuántos se han escrito? ¿No? Yo he leído algunos, ya reseñé un par aquí, y justamente este también del que vamos a hablar, que hablan sobre la obra de Borges. Y muchas veces el crítico, el que analiza la obra de un autor, pues trata de encontrar otras cosas que dijo el autor, o incluso que no dijo, ¿no? Pero que se trata de rescatar, de buscar otra cosa. Por ejemplo, en Borges, hablando en este caso, su cuestión filosófica, los temas filosóficos, los temas sobre el laberinto, sobre la biblioteca, sobre el doble, o el tema Argentina, Buenos Aires, eh, que Borges es un escritor cosmopolita, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se pueden hablar de esto. Y bueno, el día de hoy ya vamos a entrar en materia. Es este libro que se llama El Factor Borges, de el escritor argentino también, que se llama Alan Pauls. Alan Pauls es crítico, escritor y periodista, y bueno, tiene muchos libros publicados. La verdad, ese es el primero que yo leo de Alan Pauls, y entonces este libro me lo recomendó un camarada que es poeta y editor que vive aquí en Chiapas, de origen venezolano, del cual, por cierto, ya le hice un video sobre un libro muy bueno de poesía. Y bueno, me lo recomendó. Primero me acuerdo que me lo mandó en PDF, y luego ya lo encontré en físico, lo mandé a pedir, y bueno, ya lo tengo, ya lo terminé. De verdad me encantó, y de eso quiero hablar, intentar ser breve, lo cual pocas veces lo logro. Y bueno, en ese día que se festeja al lector o a Borges, bueno, vamos a analizar este libro. ¿De qué se trata este libro? Bueno, por cierto, es de literatura Random House y salió en el 2022. La que tengo aquí es una impresión española, ¿no? De literatura Random House. Es un ensayo, ¿no? Un ensayo que de alguna manera analiza diversos temas que vamos encontrando en la obra de Borges, desde el Borges inicial, el Borges niño, ¿no? Cómo fue una especie también de esbozo biográfico que va empatando con su obra, obviamente, ¿no? Hace de alguna manera
y no necesariamente es totalmente adulador, ¿no? Hay que también recalcarlo. Sí, obviamente, pues escribe sobre alguien porque lo admiras, ¿no? No te vas a tomar el tiempo para escribir un libro como este que tiene casi 180, casi 200 páginas para denostarlo, ¿no? Sería una pérdida de tiempo. Aquí lo que podemos encontrar, lo que yo encontré, que podría ser que estamos hablando de un aparato crítico, ¿no? De la obra de Borges en distintas épocas, en distintas temáticas que Alan Pauls de alguna manera va sacando y va vislumbrando, va revelando temas que si tú eres lector de Borges ya conoces algunos, no todos, ¿no? Cuando habla de su infancia, cuando habla de la biblioteca, cuando habla de Argentina, ¿no? Cuestiones que tal vez ya sean más conocidos, pero Alan Pauls busca otros y encuentra otros muy interesantes de analizar, de comprender y, por cierto, bastante revelador, les decía, ¿no? Empezando con aquel mito, porque creo, no sé si Borges fue consciente de esto, tal vez, porque no olvidemos que Borges joven, inicial, Borges era vanguardista, él se fue a Europa, vivió en España, fue un poeta ultra, ¿no? Entonces, él buscaba ciertas tendencias a la vanguardia, ¿no? Borges nació en 1899 y nos dice Alan Pauls que Borges, cuando hablaba de su biografía, él decía en su juventud que había nacido en el año 1900, justamente cuando empezaba el siglo, ¿no? Para justamente ser eso, ser un escritor de su siglo. Bueno, ya luego Borges como que recapacitó y dijo, bueno, no es tan importante eso, y bueno, empezando por ahí, ¿no? Una cuestión aquí que va desentrañando este, Alan Pauls. Pero hablando de la edición de este libro, la manera en cómo está escrita, bueno, es como un ensayo extenso, ¿no? Es un ensayo que viene dividido en temas, viene dividido en 9 capítulos. Por ejemplo, el primer capítulo es un clásico precoz, libros en armas, política del pudor, el decir argentino, peligro, biblioteca, loca erudición, etcétera, ¿no? Pero algo importante es que, por ejemplo, vean aquí, les voy a enseñar una página. Haz de cuenta que viene una página así de prosa normal, ¿no? Pero en muchas de sus páginas vienen estas anotaciones, se puede ver aquí la letra un poquito más chica. Ahorita pongo la imagen, ya saben, ¿no? Que yo le llamé como una especie de anotaciones interpágina, ¿no? Para que digamos que el tema que va desarrollando, el tema central que va desarrollando, ¿no? Cuando nota o anota un término que Alan Pauls quiere desarrollar aparte, ¿no? Pues hace estas pequeñas anotaciones de este lado, en letra obviamente más pequeña. Por ejemplo, aquí habla del noctambulismo y aquí desarrolla con anécdotas de Borges, con citas de Borges, con referencias a la vida de Borges y obra de Borges de forma un poquito más detallada. Esto es bastante interesante, pero también esto ya es muy personal y es muy personal. Puede llegar a distraerte de alguna manera del texto principal. Son como las anotaciones a pie de página, pero casi dentro del cuerpo del texto, ¿no? No aparte, no son notas al final, porque cuando tienes un libro que lees por notas, con notas o anotada, una edición anotada, pues bueno, te vas al final o abajo. Esto viene tal cual dentro del corpus, lo que se llama el corpus, viene esta anotación interpágina. Y bueno, esas son algunas cuestiones de la edición. Y bueno, para ir avanzando, qué temas aquí rescata o vislumbra Alan Pauls? Bueno, anoté, son varios, la verdad son varios, no voy a detenerme en todos, pero sí en algunos que me parecieron bastante a resaltar y que me gustaron mucho, porque este de verdad es un libro que disfrutas. Si eres lector de Borges, ¿no? Si eres lector de Borges, este libro de verdad te va a gustar muchísimo, ¿no? Porque aparte Alan Pauls es un escritor que sí leyó bien a Borges, lo desentrañó, de alguna manera buscó diseccionar sus códigos, qué le decía, qué fue encontrando. Hay una cuestión aquí, este, de hallazgo, es decir, qué halló Alan Pauls más allá de la mera superficie de los libros de Borges, ya sea en poesía, en ensayo, en relato, en esas llamadas prosas que no son ni no son relatos, tampoco son ensayos, pero se le llamaba prosa, ¿no? Entonces hace un hallazgo Alan Pauls. Bueno, algunos de los temas son el origen de Borges, esa mitología familiar, ¿no? Con su abuela inglesa, que él empezó a hablar en inglés, que leyó el Quijote en inglés, ¿no? En principio.
la cuestión, la relación con su padre, ¿no? Esa cosa muy importante, ¿no? Porque en la cuestión psicológica, ¿no? Aquello que hablan del deseo de los padres de transmitir, ¿no? Lo que ellos no pudieron ser para que el hijo o los hijos, pues logren ser eso que no pudieron, ¿no? En el caso de Borges, Jorge Luis, ¿no? No, Jorge Borges era el padre. Aquella de que el sueño frustrado del padre de ser escritor, ¿no? Aunque su padre escribió una novela que se llama El Caudillo, ¿no? Jorge Luis Borges, pues bueno, de alguna manera desde muy chico, dice las biografías, que desde muy chico, a los 6 años tal vez, él dijo que ya quería ser escritor. Y obviamente él creció en un mundo aparte de evasión, ¿no? En su casa, rodeado por la biblioteca de su padre, ¿no? Recordemos aquella entrevista, que dice que el gran acontecimiento de su vida, o de su juventud, su niñez tal vez, fue la biblioteca de su padre. Y bueno, él vivió entre libros, se la pasó toda la vida leyendo, ¿no? Los que somos lectores, pasarnos la vida leyendo es lo más fundamental, ¿no? Y bueno, habla de ese mito de la infancia, ¿no? Que no conocía el mundo exterior como tal, pese a que se va a Europa, y haciendo esa conexión con el otro tema, que es Argentina, Buenos Aires, cuando regresa, ¿no? Descubre, o más bien, no sé si descubre o conoce Argentina, porque bueno, como había vivido detrás de esa verja donde estaba su jardín, no conocía el mundo exterior, bueno, ya empieza a caminar, a conocer sus barrios, las periferias, y bueno, ya no olvidemos los temas argentinos, tanto del lenguaje, el lenguaje de sus mayores, el lenguaje que se iba perdiendo, los compadritos, aquellas guerras de puñal, ¿no? El juego del truco, tantas cosas que va hablando de la Argentina, aquel poema, perdón, ya icónico, ¿no? De Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Si no mal recuerdo el tema, el título. Bueno, los que son de Argentina, bueno, yo creo que ya es casi, casi como aquí en México saber quiénes fueron nuestros mártires de la revolución de la independencia, no sé, algo así me imagino, no lo sé, en la cuestión cultural. Pero bueno, ¿qué otros temas vemos acá? Bueno, la relación con su madre, y en cuanto al estilo de Borges, permítame tantito, en cuanto al estilo de Borges, cuando escribe, Alan Pauls maneja algo que se llama la política del pudor o el pudor en la narrativa de Borges, es decir, evitar el énfasis. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que Borges, como todos sabemos, o lo que genera que sea un buen escritor, es aquello de la inferencia. Es decir, que cuando escribe sus cuentos, Borges infiere, sugiere, esconde, no lo dice todo, ¿no? Y aparte, cosa muy importante, que Borges, como dice Alan Pauls y han dicho muchos críticos, ¿no? Es que este escritor, este maestro argentino del cuento, era por excelencia un profesional de la falsificación. Y a este respecto podemos hablar de algunos de sus cuentos, donde Borges menciona libros y autores que no existen, pero hace la referencia como si existiera. Citar libros inexistentes, pero también citar libros que sí existen, ¿no? Como la Enciclopedia Británica, ¿no? Que la cita, pero también mete otras referencias que el lector se confunde realidad y ficción, ¿no? Confunde realidad y ficción, y entonces ese juego de falsificaciones, ¿no? Resalta mucho en la obra de Borges. Bueno, no me voy a extender demasiado en este tema porque sí, también da para largo, ¿no? Muy interesante. También cuando Borges se vuelve un conferencista, ¿no? Comienza a viajar por América, por Europa, hablando de literatura, ¿no? Dice Alan Pauls que Borges se vuelve marca registrada, su voz se vuelve marca registrada, ¿no? Porque aparte está digamos, la voz de Borges, y aparte está la obra, él le llama la obra inapelable, de la que no se le puede decir nada, ¿no? Consagrada de alguna manera con sus lectores, ¿no? Y está la voz de Borges, conferencista, pensador, Borges de ideas que lanza frases, ¿no? Su falsa modestia también, ¿no? Él decía que, bueno, Borges no estudió en la universidad, por ejemplo, ¿no? Eran otras épocas, como dicen, ¿no? Pero bueno, Borges se la pasó leyendo, sabía hablar varios idiomas, creció rodeado de libros, bueno, eso le dio bastante
instrucción, como él dice, pero fue semi-instruido, ¿no? Y a este respecto, ¿no? Habla la cuestión de sus conferencias, donde se ve una falsa modestia, ¿no? De alguna manera nos habla aquí Alan Pauls, y que digamos que Borges se volvió una especie de celebridad, alguien muy popular por estas conferencias, llenaba los foros a donde iba, ¿no? O eso se cuenta, la verdad, no estamos seguros, pero eso se cuenta. Hay registro de eso, o clases, etcétera. Y él habla, por ejemplo, Alan Pauls menciona el arte del temblor, perdón, hace un poquito de calor, el arte del temblor, ¿no? De la duda y la falsa modestia en sus conferencias, porque es distinto el Borges oral al Borges escrito, ¿no? Y dice Alan Pauls que al ser al Borges conferencista, dice que hay una dulce revancha del lector, ¿no? Porque Borges, de alguna manera, esto lo dice Alan Pauls, obviamente, el lector está siendo humillado cuando lee los libros de Borges, bueno, por su complejidad, por su manera de narrar, ¿no? Eh, y en ese sentido, dice Alan Pauls que Borges, pues necesita, al hablar, dice que se da, y estoy citando, dice que Borges, al hablar, se da el lujo de necesitarnos. Es decir, si en sus escritos necesitaba lectores, ¿no? Quería que llegara al anónimo lector, como él decía, pues Borges, al ser Borges oral conferencista, ¿no? Profesor, pues necesita oyentes, ¿no? Ese es otro de los temas muy, muy interesantes. Habla también de Macedonio Fernández, su maestro, esa amistad que le legó su padre, porque Macedonio era amigo de su padre, ¿no? Macedonio, Borges lo dice y también Alan Pauls lo recalca, ¿no? Macedonio, el autor que de lo inacabado, de lo no escrito totalmente, ¿no? Que era más bien, Macedonio Fernández era literatura viva, porque él era la literatura, no tanto lo que escribía, ¿no? Un tema muy, muy interesante. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Así que tengo. Uno de mis temas favoritos fue el de la biblioteca. De verdad, cuando llegamos al tema de la biblioteca, que está en la página 93, ¿no? Se titula así, es el capítulo 6, Peligro, Biblioteca, ¿no? Me parece una de las partes más emocionales de este libro, de verdad, fascinante cuando habla de todo lo que es la biblioteca, ¿no? Se ha vuelto un poco cliché, la verdad, siendo sinceros, un poco cliché aquello de la relación de Borges con la biblioteca. ¿Qué es la biblioteca para Borges? Una especie de paraíso, ¿no? El lugar de la evasión, el lugar donde él se reencuentra con la literatura, con el lenguaje, con sus ancestros, sus mayores, ¿no? Donde él puede, que él ve Jorge Luis Borges una forma de vivir, ¿no? Y en sus entrevistas él dice que se le ha pasado la vida leyendo, cuando él también fue director de la Biblioteca Municipal y luego la Biblioteca Nacional, e incluso hace ese poema famosísimo, ¿no? Del poema de los dones, ¿no? Que habla de la ironía de Dios que le dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Fascinante poema, ¿no? Creo que todos lo han leído, ¿no? Bueno, habla esa relación con las enciclopedias, ¿no? Por aquello que les decía de Borges semi-instruido. Alan Pauls dice que Borges se instruyó más que en los libros completos como tal, ¿no? En las enciclopedias. En la enciclopedia, bueno, está el conocimiento resumido, el conocimiento arbitrario, global, pero compactado. Y de alguna manera Borges extrae ese conocimiento, lo utiliza para sí, lo reescribe, ¿no? Y por eso muchas veces también a Borges, como sabía el Borges erudito que sabe muchos temas, ¿no? Dice Alan Pauls, lo que pasa que a Borges se le ha dicho que es un escritor enciclopédico, ¿no? Porque leía muchas enciclopedias. Y si ustedes tienen en casa una enciclopedia, vayan a hojearla, ¿no? En la casa de ustedes, bueno, mi papá tenía algunas, creo que tres, si no mal recuerdo, ¿no? Una que eran azules de Larousse, si no mal recuerdo, tenía una roja que también era de inglés y tenía otra de contabilidad. Y bueno, entonces si tú abres y aparte están tematizadas, ¿no? Y hay otras que están como en orden alfabético. Y aquí hace el análisis Alan Pauls de que en la enciclopedia tú la abres, ¿no? Como la que viene en orden alfabético, y un tema, un término, ¿no? Que es un tema, no tiene relación con con el que es el siguiente inmediato, ¿no? El que sigue no tiene relación con el primero, y de eso, por ejemplo, dice que Borges hacía un juego, ¿no?
de relaciones entre palabras que no tenían que no tenían, valga la expresión, relación unas con otras, como un juego intelectual, un juego tramposo de alguna manera para crear literatura, ¿no? Ese es uno de los temas muy interesantes. Pero bueno, ya para ir avanzando y terminado este video que se está extendiendo bastante, pero como ya saben, aquí Latidos de Simio no nos gustan los videos de 2 minutos ni de 5, sino intentar profundizar. No lo pueden ver, pero bueno, se les enseño. ¿No? Hice bastantes anotaciones del libro de Alan Pauls, ¿no? Estoy haciendo un resumen, imagínense, es un resumen. Ya para ir avanzando, otro de los temas que hace Alan Pauls y rescata es el oficio de Borges antologador, de Borges prologuista y de Borges compilador, ¿no? Borges reseñaba muchos libros, prologaba muchos libros. Hay un libro que se llama algo así como el prólogo de los prólogos del prólogo, algo así, no me acuerdo exactamente, ¿no? Que habla de eso, los trabajos que hacía Borges y algo muy importante, la verdad, no lo había yo, ¿cómo se puede decir? Analizado o visto, que es que Borges empezó escribiendo en los medios gráficos, es decir, en revistas y en periódicos. No necesariamente su gran obra se dio, al Borges que conocemos, se dio a conocer en libros como tal, ¿no? Recordemos que, bueno, su primera poesía, primeros poemas, perdón, libros de poesía, pues con la ayuda de su padre fueron publicados. Pero el Borges que todos conocemos, el Borges, ¿no? Pues bueno, fue escribiendo de dos formas, dice Alan Paul. Es decir, una escritura, aquí la anoté, dos tipos de escritura que era al mismo tiempo. Es decir, escribía con dos tipos al mismo tiempo. Es decir, por una parte estaba la escritura que él hacía en los medios impresos como revistas, suplementos, periódicos, ¿no? Que era aquí lo fui anotando, una lectura, más bien una escritura más popular, accesible, ligera, para el público masivo y anónimo, ¿no? Eh, y la otra lectura, el otro tipo de escritura era la culta, la hermética, la intelectual, dirigida al cenáculo de amigos y conocedores para los iniciados, aquello que llamamos alta literatura, ¿no? Pero que Borges, a pesar de que tenía esos dos tipos de escritura, en muchos de sus publicaciones en revistas y en periódicos, él también dio a conocer parte de la gran obra que hoy leemos en libros, ¿no? De Borges, ¿no? Entonces, esos dos tipos de escritura manejaba Borges, la popular, que era para el público masivo, y la digamos que la más intelectual, la más compleja, ¿no? Laberíntica, y bueno, etcétera. Estos son algunos de los temas, de verdad, algunos de los temas que Alan Pauls nos explica en El Factor Borges. ¿Cuál es el factor Borges? Bueno, no les diré. No, sí es Borges, pero bueno, hay que encontrar otras cuestiones, ¿no? En este libro, de verdad, es un libro, si ustedes lo analizan bien, no tan extenso, pero de verdad son tantos los temas que uno encuentra aquí sobre la literatura fantástica, sobre su trabajo como colaborador, porque hay unos que dicen que la obra en colaboración de Borges, perdón, no es Borges, sino que está, es otro tipo no se le da como el Borges original, ¿no? Que no se le toma tanta importancia, ya con el tiempo sí, y bueno, son tantos temas, ¿no? Que aquí vamos encontrando. Pero bueno, no voy a extender demasiado, llevamos casi 25 minutos hablando, ¿no? Obviamente, intentando profundizar en este maravilloso libro ensayístico, con las referencias, de verdad, es un libro que necesita tu total concentración, cero distracciones. eh, bueno, todo libro lo necesita, ¿no? Es obviamente. No es un libro que quieras terminar ya. Este libro lo empecé a leer, lo dejé un rato, volví a él y lo leí con nuevos bríos, con mucha emoción, ¿no? Y dije, a ver si me alcanza a terminarlo para hablar cuando llegue el cumpleaños de Borges. Y justamente sí, bueno, el destino así lo dispuso, o el azar, llámale como quiera. Y bueno, de esto estamos hablando. No se los cuento todo, porque lo que tiene la literatura es que aunque te cuenten de qué trata, aunque te cuenten incluso el final,
lo que importa es el proceso. Y bueno, muchas cosas pueden encontrar en este libro y, permítame tantito, si tú eres una persona que no ha leído a Borges por prejuicio, que porque es erudito, lo que ustedes gusten llamarlo, categorizarlo, bueno, yo recomiendo rápidamente, aprovechando este espacio, que bueno, si no has leído a Borges, cómprate esta antología. Esta antología de siglo XXI Editores, yo la tengo 2 veces, tengo esta edición de Bruguera, creo que es de los años 70, 80, y tengo esta antología, digamos que son sus grandes éxitos, ¿no? Y aquí viene poesía, aquí viene ensayo, bueno, vienen tantas cosas que ustedes pueden encontrar. Aquí tengo también libros en colaboración, tengo el de que hace con Bioy Casares, ¿no? Los cuentos breves y extraordinarios. Tengo también un clásico, que es la antología de la literatura fantástica, ¿no? Donde recopila bastantes cuentos de esta índole que hizo con Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo. Y también Borges fue editor, fue compilador. Y tengo uno, que lo encontré por suerte, que pertenece a ese, ¿cómo se podría decir? No sé, grupo, ¿no? O forma de compilar la cuestión policial, que es las elecciones del séptimo círculo, ¿no? Tengo que se llama Fruto Prohibido, de James Headley Chase, ¿no? Que es de MC Editores de 1969, ¿no? Colección estaba controlada de alguna manera por Jorge Luis Borges, ¿no? Y por último, estos textos recobrados, los textos lados B, las rarezas, los textos iniciales de Borges. Ya tengo el siguiente tomo, pero bueno, gracias por ver el video. Alan Pauls, El Factor Borges, gracias por tu tiempo. Si pudiera, hablaría más, pero bueno, ya no es necesario. Estamos aquí para disfrutar, para conmemorar a Borges en un año más. Un escritor que también ya se volvió cliché. Ustedes ven las redes sociales y todos ya leyeron a Borges. Bueno, cada quien se engaña como quiere. Y bueno, gracias por el video, compártelo, espero tus comentarios. Disfruta el día del lector, si eres un lector real, no por moda, no por tendencia, no para que vean que eres un lector, porque el lector no tiene que decirlo necesariamente, sino que se pone a leer. Bueno, gracias por todo, nos vemos próximamente, ahí están los blogs, ya estamos escribiendo otra vez, estamos siguiendo publicando en el periódico Cuarto Poder, si eres de Chiapas, tenemos el otro canal, Rocker Simio, hasta la próxima, adiós, grande maestro, gracias por tanta literatura, adiós.